Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en la que nos estén sintonizando todos nuestros oyentes. Es de gran agrado estar una vez más aquí, poniendo grandes temas con la bella participación de las licenciadas Juárez, Jiménez, Sandra, Paola. Bienvenida. También tenemos la colaboración de Rodríguez Benavides Saraí. Mucho gusto el tenerte de nuevo aquí. Y sin duda, la participación de Cruz Carrasco Aide. Muchas gracias por su participación. Y su servidora, María Isabel Juárez Soto. Estamos hoy en día con nuestra tercera emisión de este gran podcast donde presentaremos 3.1 Sociedades Civiles, 3.1.1 Generalidades, 3.1.2 Marco Legal, 3.2 Asociaciones Civiles, 3.3 Sociedades de Producción Rural y 3.4 Pequeñas y Medianas Empresas con sus siglas PYMEs. Y todos estos grandes subtemas enfocados y globalizados en el tema organizaciones civiles y pequeños comerciantes. Sin duda alguna, este será uno de los podcasts más interesantes para todos nuestros oyentes, porque estas sociedades que se van a ver y todo lo que tiene que ver de acuerdo a ello, serán de gran información para cada uno, para aquellos empresarios que quieran empezar a hacer algún tipo de sociedad, ya sea con fines de lucro o sin fin de lucro. Así que mucho ojo en este podcast y sin nada más que decir, empezamos con esta gran transmisión. Y ahora bien, comenzamos con la participación de nuestra compañera, la licenciada Sandra. Adelante. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Mira, al que se referían los clásicos como un conjunto de instituciones sociopolíticas que incluyen a un gobierno o estado limitado cuyo funcionamiento está sujeto a la ley, a un conjunto de instituciones sociales tales como el mercado y a asociaciones basadas en el acuerdo voluntario entre agentes autónomos. De acuerdo a lo citado anteriormente, podemos entender entonces que, según Pérez, son un conjunto de instituciones unidas con un propósito común y regidos por la ley. Una sociedad civil es aquella que está destinada principalmente a ofrecer algún tipo de servicio profesional o a cambio de una remuneración económica. Esto final se me hace gracioso, ya que supuestamente estas pues son para brindar apoyo a la sociedad y que estar para la defensa y hacer respetar los derechos humanos. Pero para que me entiendan más fácil, los bomberos son un ejemplo, o la Cruz Roja aquí en México, individuos unidos para hacer el bien. Muchísimas gracias, es de gran importancia la información que nos acabas de brindar. Ahora bien, pasemos con la participación de usted, licenciada Saraí. Adelante. Gracias por la invitación y estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo les diré el primer concepto de sociedades civiles. Es el contrato por medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Básicamente, la sociedad civil adquiere una importancia hacia beneficios que pueden aportar hacia una comunidad de individuos, como por ejemplo los profesionistas como administradores, contadores, doctores, ingenieros, arquitectos, etc. Pero claro, también se incluyen las escuelas o las bibliotecas, ya que estas nos están brindando un servicio y que tienen un fin económico. También es la concentración de personas que ponen en común bienes y servicios, ya que llevan una actividad económica y se dividen las ganancias. Muchas gracias por tu aportación, también es de suma importancia, pero también tenemos que destacar que una sociedad civil es una agrupación de individuos que se organizan de manera voluntaria con el propósito de abordar cuestiones de interés público, promover causas sociales, defender derechos o llevar a cabo actividades cívicas y comunitarias.
Estas organizaciones no tienen fines de lucro como objetivo principal y en su lugar buscan el bienestar de la sociedad en general. Uno de los principales factores que los caracteriza es el propósito social. Aquí las sociedades civiles suelen formarse para abordar cuestiones sociales, culturales, medioambientales, educativas, de salud, derechos humanos y otras áreas, como ya las han mencionado, de interés público, teniendo en cuenta que su objetivo es mejorar la calidad de vida de la comunidad o promover cambios positivos en la sociedad. También otro ejemplo de esta se basa en sus fines de lucro, que están más que nada no persiguen ganancias económicas como uno de los objetivos principales, sino que los ingresos de estas se reinvierten para continuar con su misión. En pocas palabras, las sociedades civiles son organizaciones formadas por personas que comparten un interés común en la promoción del bienestar social y la solución de problemas públicos, siendo así que su enfoque principal no es obtener beneficios económicos, sino contribuir positivamente a la comunidad y la sociedad en general. Pero ahora vamos a escuchar la bella participación de nuestra licenciada Aide. Adelante, compañera. Unión de individuos que se obligan mutuamente a combinar recursos o esfuerzos para la realización de un bien común, preponderantemente económico, pero sin especulación comercial. Debe existir un capital social, una aportación de los socios para la constitución, lo cual podrá consistir en una cantidad de dinero o bienes. Las sociedades civiles son estructuras legales que suelen formarse cuando dos o más personas se unen para llevar a cabo un proyecto o actividad en común. Un ejemplo sería un comité vecinal, grupo de residentes en una comunidad que se unen para abordar temas relacionados con la seguridad, el medio ambiente o el bienestar comunitario. Pueden variar ampliamente en tamaño y propósito. Por lo general se caracteriza por su enfoque en actividades no comerciales y su deseo de contribuir al bienestar de la comunidad o logro de objetivos compartidos. Muchísimas gracias a todas por esta información que hemos proporcionado. Sin duda alguna debemos concluir que pues en pocas palabras una sociedad civil pues se une entre varias personas con cuestión a interés público, promover causas sociales o defender derechos. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo tema y comenzamos contigo, Sandra. Adelante. La sociedad civil constituye una constelación articulada de elementos que confluyen en la vigencia de un Estado de Derecho, un mercado operativo, un amplio espacio público, aunado a una libertad asociativa y a una cultura política de la tolerancia. El autor explica entonces que las sociedades, siendo un conjunto de elementos, deben verse como una articulación funcional. Desde luego, el fortalecimiento de la sociedad civil depende pues entonces de las asociaciones voluntarias que forman su tejido social y materializan nuevas formas de solidaridad. Habla de tolerancia dentro de la política. Ya nos estamos poniendo interesantes. Me parece importante mencionar que toda la administración que se lleva a cabo dentro de estas sociedades son hechas por los mismos socios. Entonces, si se pierde, aunque sea un poco los valores de los que los autores nos hablan, ya no podría llamarse sociedad civil. O lo sería, pero pues nada con beneficios sin lucro. Tenemos que admitir que quienes forman unas, pues tienen un interés monetario de por medio. Excelente aportación, licenciada Sandra. Sin duda alguna has tocado un tema muy específico. Ahora vamos contigo, Sara. Adelante. Generalidades. El contrato debe quedar por escrito y en estructura pública cuando alguno de los socios transfiere bienes de la sociedad. El contrato debe contener nombre, apellido de los otorgantes que son capaces de obligarse, la razón social, objeto de la sociedad, importe de capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Otro punto es la razón social. Se le agregarán las palabras sociedad civil. Por último, las aportaciones de los socios pueden consistir en una cantidad de dinero, otros bienes o en su industria. Como les menciono, cada socio tiene la oportunidad de ayudar en sus proyectos que realizan para sus bienes, como el transporte de maquinaria pesada, que bueno, eso hoy en día hay más en comunidades rurales, ya sea como los tractores.
ya que ayuda mucho a los agricultores. También se incluyen las bodegas. Recordemos que la mayor parte de las personas tienen la oportunidad de poder emprender en un pequeño proyecto. Por ejemplo, la creación de algún restaurante o ya sea de alguna tienda, etcétera. Ejemplo del restaurante, se asociaron 4 personas, en ellas están Ana, María, Daniel y Alan, ya que cada uno dio aportaciones. El primero aportó su local, la segunda persona aportó el recurso financiero que se ocupará dentro del restaurante, la tercera persona aportó material prima y la cuarta persona aportó su trabajo laboral. Increíble formación y muy buenos ejemplos nos acabas de dar. Entrando un poquito más a lo que es las generalidades, sabemos que, o debemos de saber, que los socios tienen el derecho de examinar los libros y documentos de la asociación. Aquí, como en todos los apartados anteriores, se destaca el derecho que cada persona dentro de la organización puede examinar las cuentas y el manejo del dinero o el capital. Es de sabio saber dónde y para qué se está utilizando el dinero que está dentro de la sociedad, y pues no es motivo de desconfianza, pero bien se dice que el dinero cambia a la gente. Y uno siempre debe de estar seguro de que el dinero que se está usando es de manera correcta, o sea, que nuestro dinero no se esté pues malgastando. Entonces comprendemos en esta generalidad que cada socio puede ver los documentos y no se le puede negar el acceso a esto, así que siempre hay que andar al tanto de cada movimiento y no nos pueden negar el acceso a esta información, así que mucho ojo para los que ya formaron una asociación y se les quiera negar el derecho a esto. Ahora bien, pasaremos a nuestro siguiente tema, el marco legal, y comenzamos con tu bella participación, Saray. Adelante. Marco legal. En general, un marco legal es el conjunto de reglas que determinan el alcance y el tipo de la participación de una entidad. Si hablamos del marco legal de una empresa o sociedad mercantil, entonces se debe tomar en cuenta las leyes comerciales del país en el que opera, así como aspectos fiscales y ambientales para evitar sanciones. Podemos decir que en cualquier actividad que estemos realizando o de cualquier persona, siempre tiene que ser legal. Un ejemplo, cuando nos dedicamos a estudiar, eso es legal, ya que lo que hacemos es para poder tener una profesión y tener un buen trabajo estable. Otro ejemplo, si te dedicas al transporte público, ya sea de alguna terminal, es obviamente que tienes que obedecer reglas y leyes que les dan. Por ejemplo, llegar a la hora exacta para que salga el siguiente transporte. También podría ser dar un buen servicio a los pasajeros. Muchísimas gracias por tu aportación. Sin duda alguna has abarcado muy buenos ejemplos. También tenemos que entender que uno de sus fundamentos es en su fundamento constitucional. En esta propuesta tiene como fundamento constitucional diversas disposiciones que dan, independientemente de las implícitas, que dan base a la participación de los ciudadanos en el campo del bienestar y desarrollo social. Esto quiere decir que, supongamos, que se deseas crear una sociedad civil llamada Asociación por la Educación Infantil en tu país y que se dedica a mejorar la calidad de la educación para los niños en situación de vulnerabilidad. En esta sociedad constitucional, no solo los que han dado y la idea aportan gran parte del capital, sino que el Estado está obligado a aportar y apoyar en dicha actividad, siendo así que dan base a la participación de los ciudadanos en el campo del bienestar, de desarrollo social, y de alguna manera todos salen ganando y existe un apoyo extra dentro del proyecto. Ahora bien, pasamos contigo, Sandra. ¿Qué tienes para decirnos en este gran tema? La OSC se crean cuando varias personas deciden sumar sus esfuerzos con un fin en común, con el propósito de impulsar el desarrollo y crear un impacto social para abrir puerta de salida a la pobreza y la marginación. Ahora bien, me pareció importante mencionar esto sobre la OSC, ya que debemos entender entonces que ni todas las asociaciones civiles son fundaciones en base a las leyes estatales, ni son organizaciones de la sociedad civil, pues muchas no se constituyen en base a la ley federal de la OSC, Organización de la Sociedad Civil. Y por último, quizá tampoco hagan donaciones estando autorizadas, pues para hacerlo tienen que cumplir cabalmente con las leyes antes señaladas o incluso inscribirse, autorizarse y prever ciertas cláusulas en sus estatutos sociales.
Entonces, pues el marco legal puede usarse o no. ¿Estará bien? Pues lo dejamos a su criterio. Excelente aportación. Ahora bien, pasamos con la participación de la licenciada Aide. Adelante. El marco legal de las empresas es el conjunto de leyes, reglamentos, normas que regulan sus actividades económicas. Se da origen desde su constitución o origen. Dentro del marco legal se encuentran las personas jurídicas, que pueden ser personas físicas o morales, dependiendo de su actividad. El marco legal de una empresa, sin duda, es parte fundamental para forjar un negocio sólido desde el inicio, para garantizar el éxito y la continuidad del negocio puesto en marcha. En este sentido, el marco legal es la base que da sustento a la actividad económica, producto de las operaciones normales de la entidad, que surge inicialmente con el nacimiento de la persona jurídica, quedando plasmada en un acto constitutivo de la empresa, siendo este documento de carácter obligatorio. Muchísimas gracias a todos y ahora bien, vamos casi a la mitad de este gran podcast México sin censura, y pasando al siguiente tema, debemos de poner mucha atención, ya que esta información nos puede ayudar a todos de manera de manera relevante. Y pues empezamos contigo, Sandra. Adelante. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros. Una asociación de este tipo está cerca de nosotros y rodeándonos todo el tiempo. Es más, puede que hayamos usado o recibido el beneficio de ella sin saberlo siquiera. Esta nos recalca que su propósito principal es buscar el bienestar o la mejora en el ámbito que ésta quiera optar. Ya vimos que hasta religioso, qué gracioso, ¿no? Mezclar esto con la ley. Esto pues no es necesario adivinarlo, sabemos bien que todo es lucro, es necesario y perseguido. Aunque algunas asociaciones cumplen con lo pactado, por ejemplo aquellas que brindan ayuda social o incluso tu asociación de vecinos de la colonia como ejemplo, tienen otros fines no necesariamente lucrativos, y todas estas se rigen obviamente por un marco legal. Gracias por tu gran aportación. También tenemos que comprender que las asociaciones civiles son organizaciones sin fines de lucro, como ya se ha mencionado, que se constituyen de manera voluntaria por un grupo de personas que comparten un objetivo o interés en común. Aquí estas organizaciones suelen tener propósitos sociales, culturales, educativos, benéficos o de otro tipo que buscan beneficiar a la comunidad o promover causas de interés público. Como se ve diariamente, o más bien como se ve actualmente, la humanidad se preocupa un poco más por nuestro medio ambiente. Siendo así, un ejemplo fácil sería que se formara una asociación para la conservación de cierta área en específico, como se ve en Tehuacán, en la zona de Zapotitlán. Anteriormente, esa no era un área resguardada y saqueaban muchas cactáceas y demás. También debemos de saber, si es que son de esta hermosa ciudad, que también existen y hay fósiles y demás. Hubo mucho ultrajo y demás cosas, por lo que se formó una sociedad con el fin de parar la extracción de la biosfera. Hoy en día sabemos que ya es una reserva y quien comenta quien haga la extracción de lo que sea, pues se va con una enorme multa. Aquí se ve un claro ejemplo para describir o explicar a lo que va o para qué es formada una asociación civil. Esta no es por fines de lucro, sino por un bien común. Pero pasando más y explicando un poco más este tema, empezamos con tu colaboración, Aide. Adelante. Unión de varios individuos de manera que sea enteradamente transitoria para realizar un fin común, pero que no sea preponderantemente económico. Existen muchas asociaciones civiles en todo el mundo y sus objetivos y actividades pueden ser muy variadas. Por ejemplo,
en la Cruz Roja es una organización humanitaria que proporciona asistencia médica y apoyo en casos de desastres naturales y conflictos. Hay muchas otras asociaciones civiles que se dedican a una amplia variedad de causas y problemas sociales en todo el mundo. Cada una de ellas trabaja para lograr un impacto positivo en la sociedad y promover un cambio. Muchas gracias por tu aportación. Sin duda alguna sabemos que, o los que saben, el comienzo de la Cruz Roja comenzó por una persona que se fue movida por todo el daño que había dentro de nuestra sociedad, de las luchas, las guerras y todo eso, y ver que pues no recibían ningún tipo de apoyo. Pues él fue, no recuerdo bien el nombre, pero tuvo la iniciativa de comenzar con esta pues gran comunidad, gran asociación, y pues hoy en día sigue intacta. Ahora bien, terminamos o concluimos este tema contigo, Saraí. ¿Qué nos puedes decir para concluir? Asociaciones civiles. Es la reunión voluntaria de varios individuos asociados de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común, que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Hoy en la actualidad queremos hacer diferencia en este mundo, cambiarlo a uno mejor. Un ejemplo muy claro, en mi comunidad estamos requiriendo la disminución de la contaminación. Nosotros como tal queremos la unión de la gente para solucionar ese problema, para que no nos afecte a futuro. Otro ejemplo, dentro de mi comunidad se incluyen las becas, que bueno, eso les ayuda bastante a los estudiantes que son de bajos recursos, o ya sea de alguna universidad, o sea de fines culturales. Ok, entonces, como decía al principio, este es uno de los temas que a todos nos incumbe, porque en cualquier momento nosotros podemos formar esta asociación para un fin en común, para apoyar, para ayudar, para restaurar, rescatar, etcétera. Sabemos bien también que cuestión perreras, esto también es una asociación, vacunas y todo aquello que respecte con apoyar a alguien más, de dar la mano a alguien más para que pues haya un equilibrio, haya un respeto de los derechos. Ahora bien, pasamos a nuestro siguiente tema y comenzamos contigo, Sandra. Adelante. Es la unión de los productores rurales que se organizan con un fin lícito para la integración de recursos humanos, naturales, técnicos, para el establecimiento de industrias, aprovechamiento, sistemas de comercialización y cualquier otra actividad económica. Esta sociedad será de personalidad jurídica, en mis muy vagas palabras, de varias personas. Y estos podrán usar recursos de varios tipos, el monetario obviamente, el material, recursos técnicos, humanos, etc. Este tipo de sociedad me parece bastante curiosa, sobre todo por el enfoque. Los niveles de producción de nuestro país son masivos. El que exista con tanto detalle y atención una regulación legal y un marco legal, literalmente artículos enteros de este tipo de sociedad, nos enclarece que el asociarse para generar ganancias es muy realizado. Y me quiero imaginar que es de ayuda para el pueblo también. Al poder unirse para crecer, resulta motivacional la atención que se le da. Excelente aportación, compañera Sandra, dando un poquito de retroalimentación. Las sociedades de propiedad rural son organizaciones o empresas que se dedican a la explotación, administración y gestión de propiedades rurales, que incluyen tierra agrícola, ganaderas, forestales y otras áreas rurales. Estas sociedades suelen estar compuestas por propietarios o inversionistas que buscan obtener ingresos o beneficios económicos a través de actividades relacionadas con la tierra y los recursos naturales, como lo pueden ser el propósito de agrícola o rural. Su propósito principal de estas sociedades es la gestión de activos rurales como tierras de cultivo, ranchos ganaderos, bosques, viñedos u otras propiedades relacionadas con la agricultura o actividades rurales y normativas relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la conservación del medio ambiente. Es importante destacar que las características específicas de las sociedades de propiedad rural pueden variar según la región, el tipo de propiedad y el enfoque del negocio. Además, las regulaciones y normativas que rigen estas organizaciones pueden ser diferentes en diferentes países y estados. Por lo tanto, es fundamental conocer las leyes y regulaciones locales cuando trata de sociedad de propiedad rural. Ahora bien, pasemos contigo, Sara.
Es una agrupación de personas que se dedican a las actividades productivas exclusivas de la agricultura, ganadería, pesca, silvícola. Estas sociedades tendrán personalidad jurídica y se podrán constituir con un mínimo de 2 socios, es decir, 2 o más productores rurales, ejidos o ejidatarios cuyo objetivo es coordinar actividades económicas, productivas, asistencia mutua u otras prohibidas por la ley, así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender, desarrollar y consolidar proyectos de inversión productiva y social. La producción rural ayuda mucho a las comunidades, ya que gracias a esto son cada vez más conocidas en el lugar en el que se siembra, al igual que ayuda a la gente bastante a los agricultores. Económicamente, un ejemplo, en mi comunidad hay muchos campos donde se siembra principalmente el frijol, elote, chiles, lechuga, rábanos, calabazas, cebollas o zanahorias. Claramente se siembran conforme a temporadas, también se incluyen varias personas que cosechan, pero a la vez es cuidar nuestras siembras, ya que a veces hasta el clima afecta, ya que puede dañar nuestros resultados o a la vez echarse a perder. Es lo más triste ya que van perdiendo económicamente y dañando sus frutos, pero se esfuerzan para tener bonitas verduras. También está al pendiente de cuál es la temporada o luz que necesitan las semillas. Pero también se incluye la ganadería, por ejemplo, las vacas, lo que obtenemos es la leche natural. Esto ayuda bastante económicamente a las personas para alimentar hasta sus hijos, pero claro, eso también ayuda a familias de bajos recursos. Muchísimas gracias, creo que todas hemos tocado hoy el tema de la ganadería y cositas así. En fin, pasamos contigo, Aide, ¿qué tienes para decir el día de hoy? Las sociedades rurales son asociaciones conformadas por sujetos de derecho social, con la finalidad de coordinar actividades productivas de asistencia mutua y comercialización con sus núcleos agrarios. Actualmente, el Registro Agrario Nacional tiene inscritas 34.281 sociedades rurales en todo el país, las cuales al obtener personalidad jurídica pueden establecerse como empresa especializadas en el aprovechamiento de los recursos naturales o en la prestación de servicios en sus núcleos agrarios. De acuerdo con esta ley, existen 4 diferentes sociedades rurales. 1. Unión de ejidos. Se puede integrar por más de 2 ejidos o comunidades. 2. Sociedades rurales de interés colectivo. Podrán constituirse por 2 o más ejidos, comunidades. 3. Sociedades de producción rural. Se constituye por 2 o más personas físicas. 4. Unión de sociedades de producción rural. 2 o más sociedades de producción rural para construir unidades con personalidad jurídica propia. Y ya llegamos al último tema de este podcast, esperando que toda esta información sea de gran agrado y esencial, importante para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Ahora bien, pasamos a nuestro último tema, las pequeñas y medianas empresas con sus siglas, pymes. Empezamos contigo, Sarita. ¿Qué nos tienes que decir el día de hoy? Es el acrónimo utilizado a la hora de hablar pequeñas y medianas empresas. Estas generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de negocio e ingresos moderados en comparación con grandes cooperaciones industriales o mercantiles. Hoy en día cualquier persona puede iniciar en hacer una empresa, ya que queremos generar beneficios, pero para esto tenemos que estar informados de cómo piensan iniciar. Ejemplo, Laura, Max, Melissa quieren hacer un negocio de comida en la cual quieren invitar a que inviertan sus familiares y también no quieren muchos empleados, máximo 10. Como tal, este negocio de comida sería una pequeña empresa, ya que el servicio lo daría para satisfacer necesidades o deseos de la comunidad. Otro ejemplo son las clínicas, un mini súper o algún alquiler. Ahora les diré algunos ejemplos de medianas empresas. Recordemos que estas son las que comúnmente vemos en Tehuacán, ya que son lugares muy poco grandes, ya que dentro de estas organización son muchos empleados que trabajan. Ejemplo, las escuelas, hospitales, gasolineras,
gaseras o fábricas. Excelente, muy buena aportación nos has dado, pero tú, Sandra, ¿qué tienes que comentar para este último tema? Los pymes son una unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie de factores, capital y trabajo, persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado. Los pymes son un factor fundamental en el desarrollo de un sistema socioeconómico competitivo. Otorgan cambio y competencia al entorno económico. Son ellas las que cambian la estructura del mercado. Desde un punto de vista dinámico, la entrada y salida constante de estas empresas del mercado es la que contribuye a mantener un entorno de competencia con niveles de precio y rentabilidad que tienden a los de un mercado competitivo. Además, la renovación constante de empresas cumple un rol crucial en los procesos de innovación y avances tecnológicos, al proveer una fuente esencial, pues, de nuevas ideas y experimentación que de otra forma permanecería sin explotarse en la economía. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Sandra, es de gran conocimiento todo lo que nos has proporcionado hoy. Y ahora tú, Aide, ¿qué puedes decir acerca de este tema? Este término hace referencia a las pequeñas y medianas empresas que tienen un número reducido de empleados y de volumen de facturación moderado. El tipo de pymes depende del número de trabajadores e ingresos anuales. Estas se clasifican en microempresas, empresas pequeñas y empresas medianas. Empecemos por las microempresas. Se refiere a las empresas que tienen un máximo de 10 empleados y generación de 4.6 millones de pesos aproximadamente al año. Un ejemplo sería negocios que generan un número limitado de empleados y alcance operativo limitado. Por ejemplo, un puesto de comida ambulante o si bien un salón de belleza. Empresas pequeñas. Dentro de las características de las empresas pequeñas se tiene alrededor de 11 y 50 trabajadores y estos facturan alrededor de 95 millones de pesos anuales. El tamaño exacto que define a una empresa como pequeña puede variar según el país. Algunos ejemplos de estas empresas pequeñas pueden ser un restaurante familiar o un despacho de abogados. Empresas medianas. Aquí se encuentran aquellas empresas de comerciantes con un aproximado de entre 31 y 100 empleados. Esas también pueden ser de servicios y alrededormente facturan entre 10 y 250 millones de pesos anuales. Excelente, pues bueno, ya pues teniendo muy buena información acerca de esto, sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las pymes, son empresas que se caracterizan por su tamaño relativamente pequeño en comparación con las grandes corporaciones que pues ya conocemos, como podría ser pues Coca-Cola y cosas así, empresas que son extremadamente enormes. El término pyme se utiliza en todo el mundo y varía en función de los criterios específicos de cada país, pero generalmente se refiere a empresas que emplean a un número ilimitado de personas y tienen ingresos o activos totales limitados. Como ya se tocó en los temas, bueno, mis compañeras anteriormente, sabemos que se regula o se especifica por el tamaño. Aquí pues no existe una definición universalmente aceptada de lo que constituye una pyme, ya que los criterios varían según el país y la industria, como se ha comentado. En algunos lugares se definen las pymes en función del número de empleados o miembros o la cantidad de miembros, como comentaba la licenciada Aide. En este caso puede ser chiquita, cuestión personas, chiquita, cuestión a lo que venden o los ingresos que tienen anualmente. También sabemos que se basan por el crecimiento, que a menudo una pyme está en una fase de crecimiento y expansión, aunque algunas pueden mantenerse como empresa familiar, como también se comentaba anteriormente. También sabemos que se basan por la contribución económica. La pyme suelen ser una parte fundamental de la economía de un país, ya que contribuyen significativamente a la creación del empleo y la producción interno y al Producto Interno Bruto.
Así como pueden ser, por ejemplo, las tienditas, son demasiado importantes para nosotros, nos echan la mano en momentos de crisis o cuando hay un antojo. Y aquí pues es una pequeña organización, porque pues es una empresa familiar, podría decir, y nos apoyan a nosotros como comunidad. También podemos comprender que son la diversidad de industrias. Las pymes pueden encontrarse en una amplia variedad de industrias que van desde la manufactura y la agricultura hasta el comercio minorista, la tecnología y los servicios profesionales. Hablando de agricultura, pues sabemos que Tehuacán es una ciudad, donde pues se basa mucho en eso. Nuestra economía, la mayoría fluye acerca de esto, y aquí podemos ver pues que es una pequeña pyme. Pues también sabemos que como toda empresa debe de haber pues la flexibilidad debido a su tamaño más reducido. Las pymes pueden ser más ágiles y flexibles en la forma de decisiones y la adaptación a cambios en el mercado. Como pequeña empresa a veces no nos afecta tanto los cambios, aunque a veces sí nos llegan a tirar. Como fue un ejemplo la pandemia, ¿no? Pues había muy pequeñas empresas o empresas que empezaban a surgir, y pues la pandemia literalmente las derribó, se destruyeron, e incluso empresas grandes hubieron bastantes cambios en todo esto. Y pues una pyme pues fue flexible, quisieran o no, los que supieron elaborar buenas estrategias, supieron salir adelante, vender sus artículos y no quedarse totalmente en quiebra. También pues son recursos limitados. A menudo sabemos que las pymes enfrentan restricciones financieras y de recursos en comparación con las grandes corporaciones, lo que puede requerir una gestión más eficiente y cuidadosa. Aquí pues sabemos que no manejan tantísimo dinero, por lo cual no hay tanta polémica en ese aspecto. Los desafíos y oportunidades, pues donde sea, pueden enfrentar desafíos como la competencia con empresas más grandes, dificultades para acceder a financiamiento y la necesidad de mantener un flujo de efectivo constante. Sin embargo, también tienen oportunidad para innovación y la especialización en nichos de mercado. Como pequeñas empresas a veces te dicen o no te abren tan fácilmente las puertas para seguir creciendo como tal. Entonces tenemos que tener como que ventajas y desventajas. Siempre hay algo bueno y siempre hay algo malo dentro de ello. Y lo que sí tienen las pymes son apoyo gubernamental. Muchos gobiernos ofrecen programas de apoyo y beneficios fiscales específicos para las pymes con el fin de fomentar su crecimiento y desarrollo. Como sabemos, en este nuevo gobierno hubo bastante apoyo para demasiadas personas, y aquí podemos entender o comprender como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos dieron la oportunidad de trabajar en un lugar y que el gobierno nos pagara, haciendo así que la pequeña empresa en la que un joven empezaba a entrar, o sea, un ejemplo, una papelería, pues la papelería se hiciera cargo de sus ingresos, de sus gastos, y pudiera reinvertir su dinero, y pues el gobierno se encargaba únicamente del sueldo del empleado. En resumen, las pequeñas y medianas empresas son una parte fundamental de la economía global y desempeñan un papel muy importante en la generación de empleo y la diversidad empresarial. Su tamaño más reducido les brinda ventajas y desafíos únicos, y su contribución a la economía es ampliamente reconocida en todo el mundo. Y bueno, terminamos hasta aquí este gran podcast México sin censura, con nuestras bellas colaboraciones de nosotras las 4 licenciadas, esperando que toda esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes, que los conceptos hayan sido claros, que los ejemplos hayan explicado lo que tenían que explicar, y sin duda alguna agradecemos mucho todo el tiempo que se dedicaron para escuchar hasta el final de este gran podcast. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias, un saludo, hasta luego. Concluyendo, en este podcast se tocaron distintos temas que podemos poner en práctica en un futuro, teniendo ya el conocimiento de que las sociedades son... Y concluyendo, en este podcast se tocaron distintos temas que podemos poner en práctica en un futuro, teniendo ya el conocimiento de que las sociedades son sin fin de lucro, y de alguna manera estas nos benefician a todos. Estas podemos formarlas en nuestra comunidad para un bien común que nos apoye y beneficia a todos, y
Yo recuerdo que en mi casa vive una señora que le gusta mucho la política y de alguna manera formó una sociedad con una comunidad que no era muy grande para un beneficio del fraccionamiento donde yo vivo. Y siendo sincera, no sé con exactitud qué papeles movió junto a las demás personas y obtuvimos una remodelación, podría decirse, porque nos instalaron juegos en el área que estaba fatal. Aquí, este ejemplo, yo pude entender lo que es sin fin de lucro, pero de alguna manera nos benefició muy grandemente a todos. En ese tiempo yo estaba chiquita, disfruté mucho los juegos y así podemos ver varias asociaciones que van más allá de una pequeña comunidad, que van en apoyo de comunidades más grandes, incluso estados. Algo que también me llamó mucho la atención es que aunque no tengas fines de lucro, puedes obviamente manejar dinero y hay muchas de las veces en que uno como socio aporta una cantidad enorme de dinero para llevar a cabo acciones de acuerdo a los planes que se construyeron conforme a las metas. Y hay un apartado donde nos redacta y nos dice que todos los socios tienen derecho para ver los libros, los expedientes, para que todos estén seguros de que el dinero se está usando de una manera y forma inteligente, siendo así que de verdad se esté llevando los procesos y pasos que ya fueron anticipadamente planeados para el logro de la meta. Y es de manera interesante cómo por experiencias o demás, el ser humano cuando se trata de dinero no deposite totalmente su confianza a las personas que deja a cargo, por lo que tuvo que formar una ley donde no se le puede impedir el derecho a revisar las cuentas. Y entrando a la parte de asociaciones, tiene de cierta manera apoyo externo, como son donaciones y demás. Inclusive el Estado puede apoyar con dichas donaciones y en esta parte muchas de las empresas decidieron asociarse por parte de que no tendrían tantos gastos propios. Estos vieron mucho en el campo, ya que por las donaciones podrían invertir en más maquinaria, fertilizantes y demás, pero no solo abarcó ese punto. Existió hace tiempo un conflicto en la parte de Zapotitlán Salina, ya que contaba con gran variedad de cactáceas, que para muchos, me incluyo, son de gran importancia y venían a saquear y a hurtar cosas de los cerros, por lo que las personas que viven cerca de toda la diversidad quisieron proteger su ecosistema, por lo que todos se unieron en una sola causa para que se pudiera oponer a esos saqueos. Ya después de mucho tiempo pues se alzó un formato o documento que prohíbe de manera absoluta el saqueo de cualquier cosa de dicho cerro y se llevan una multa. Las asociaciones también nos sirven para un bien común, por lo que podemos llevarlo a cabo en nuestras comunidades para detener quizás algunas injusticias que podamos notar y poner un alto a todo. Estas son asociaciones civiles que no tienen ningún tipo de fin de lucro, solo es por el apoyo a un bien común. También se comentaba que hay asociaciones rurales, estas ya van un poco más dirigidas a inversiones y demás. Aquí de alguna manera sí se basan en algún fin económico, pero como es rural nos basamos en viñedos, campos, cosas que tengan que ver con la tierra. Y aquí uno, si es que cuenta con la cantidad necesaria de capital, puede invertir y unirse a dicha asociación y tener ganancias de las operaciones y movimientos que se llevan dentro de las asociaciones rurales. Y ya concluyendo con el último tema, son empresas que se caracterizan por tamaño relativamente pequeño en comparación con las grandes corporaciones que ya conocemos, como podría ser la Coca-Cola y cosas así, empresas que son extremadamente enormes. El término pyme se utiliza en todo el mundo y varía en función de los criterios específicos de cada país, pero generalmente se refiere a empresas que emplean a un número ilimitado de personas y tienen ingresos o activos totales ilimitados. Como ya se tocó en los temas anteriores, los criterios varían según el país y la industria, como se ha comentado en algunos lugares. Se defienden las pymes en función del número de empleados o miembros, que la cantidad de miembros, como comentaba anteriormente, pueden ser chiquita, cuestión persona chiquita, cuestión a la que venden o los ingresos que tienen anualmente. También sabemos que se basaba por el crecimiento, que a menudo una pyme está en una fase de crecimiento y expansión, aunque algunas pueden mantenerse como empresa familiar, como también se comentaba anteriormente. También sabemos que no son, se basa
por la constitución económica suelen ser una parte fundamental de la economía de un país, ya que contribuye significativamente a la creación del empleo y la producción interna del Producto Interno Bruto, así como pueden ser un ejemplo las tienditas, que son demasiado importantes para nosotros, nos echan la mano en momentos de crisis o cuando hay un antojo. Y aquí es una pequeña organización porque pues es una empresa familiar, podría decir, y nos apoyan a nosotros como comunidad. También podemos comprender que son la diversidad de industrias. Las pymes pueden ser una amplia variedad de industria que van desde la manufactura, la agricultura, hasta el comercio minorista, las tecnologías y los servicios profesionales. Hablando de agricultura, pues sabemos que Tehuacán es un país o una ciudad donde pues se basa mucho en eso nuestra economía, la mayoría fluye acerca de esto. Aquí podemos ver que es una pequeña pyme, pues también sabemos que como toda empresa debe de haber pues la flexibilidad debido a su tamaño más reducido. Las pymes pueden contar con diferentes áreas en todo esto. Concluyendo con todos los temas, sabemos que las asociaciones nos ayudan de manera quizás indirecta o directa, porque son todas para beneficio de nosotros mismos, para beneficio de todos. Y anteriormente en el podcast se comentaba lo que fue lo de la Cruz Roja. Hace mucho tiempo pues por parte de guerras y todo eso, pues había bastantes heridos, veías personas tiradas, casi desmayando, y en una ocasión pues existió una persona con un gran corazón que, bueno, por lo que yo investigué, esta persona era cristiana y tenía conocimiento, y pues eso fue más que nada lo que le movió para formar esa asociación y formar lo que es ahora la Cruz Roja, y poder ayudar a personas que pues no contaban con el apoyo, a pesar de ser personas enemigas, porque las personas que estaban tiradas pues eran personas enemigas, personas con las que estaban luchando, y pues uno como persona pues dice, no, pues que se muera, ¿no? Es mi enemigo. Pero esta persona tuvo ese gran corazón y esa voluntad por medio de la fe, podríamos ponerlo así, y decidió ayudar a todos sin importar si fueran enemigos o no enemigos, porque tuvo esa voluntad más que nada. Y pues todos estos temas nosotros los podemos llevar a cabo con diferentes rumbos, porque en cualquier momento vamos a necesitar el apoyo de alguien, vamos a necesitar el apoyo para nuestra comunidad y cosas así, se podría decir nuestra colonia. Podemos juntarnos todos a hacer una asociación o algo así parecido a lo que estamos tocando. Sociedad, perdón, se me fue el nombre. Una sociedad para tener un beneficio y no salir afectados conforme a algunas acciones que lleguen a tener, como se comentaba, lo fue Zapotitlán. Y sin más que decir, pues todo esto nos ayuda de cierta manera y nos ayuda grandemente para poder apoyarnos todos y seguir adelante. Durante esta unidad vimos varios temas que se enfocaban hacia las sociedades mercantiles, y me parece interesante el concepto que se tiene de estas, porque primero debemos saber sobre la personalidad jurídica, porque básicamente es eso, muchas rosas y como deseen, pero al final es lo que es. Las sociedades mercantiles han sido creadas en virtud de las limitaciones que posee una persona en lo particular para realizar actividades físicas, biológicas, económicas, políticas, etc. Esto obligó al hombre a crear un tipo de agrupamiento con la finalidad de lograr alcanzar y realizar objetivos, metas que por sí solos no se podrían obtener, ya sea porque no contamos con el capital, con el lugar, o incluso no nos podemos dividir en 2 o 4 para supervisar o realizar algo. Es por eso que se unen, y ya aprendimos en esta unidad que puede ser con recursos financieros, humanos, tecnológicos, etc. Este grupo estaba y estará siempre en conjunto alrededor de un solo objetivo, que puede ser lucrativo o no lucrativo. Al final de cuentas, eso me parece bastante gracioso, porque es extraño que una empresa o el conjunto de personas que se unieron no busque pues beneficiarse económicamente. Lo mencionaba alguna parte del temario, que pues este tipo de sociedades no son con fines lucrativos, que existen las que no son con fines lucrativos, pero a fin de cuentas pues el dinero es lo que nos rodea y es lo que mueve todo.
Entonces la gente que trabaja en este tipo de asociaciones, de sociedades, pues no va a estar ahí trabajando gratis. Es por eso que será diversa la naturaleza de la misma, aunque siempre va a girar en la órbita de lo que contempla por la norma jurídica en una sociedad determinada, cuando esta meta común del grupo que conforma una persona moral se encamina a la realización de actos que será de diversa naturaleza, aunque siempre pues va a girar en la órbita de los que contempla pues la norma jurídica. Es una sociedad determinada cuando esa meta común del grupo se conforma a una persona moral, se encamina a la realización de actos de comercio o no de lucro, y siempre estará regida o conformada bajo la ley de sociedades mercantiles, y ahí es donde ya entonces podemos reconocerlo dentro del campo de derecho mercantil. Las sociedades son un grupo de personas a partir de dos o más llamados socios que se unen para obligarse a contribuir con recursos, como el dinero o el esfuerzo, el trabajo, como ya mencioné anteriormente, con el objetivo de tener beneficio dentro de esta unidad. Aprendimos que existen varios tipos de socios o varios tipos de beneficios y desventajas al ejercer o al unirse una sociedad mercantil. En el que más curioso me pareció fue la Sociedad Anónima S.A., que podemos ver bastante usadas. Vamos a encontrar en muchas partes las siglas S.A. en productos o en empresas, en servicios. Esta sociedad tiene la virtud de que en la participación del capital social es a través de títulos o acciones, y los accionistas no van a responder con su patrimonio personal en cuanto a deudas de la sociedad, como explicó nuestro profesor en clase, sino únicamente con la cantidad máxima del capital aportado. Es decir, de lo que vas a perder, pues es lo que diste, pero tu capital propio pues no tiene nada que ver con eso. Me parece bastante curioso porque ha habido casos de endeudamientos en los que terminan hasta hipotecándose los hogares y los autos. Y creo que es de las más usadas, y me parece importante que nosotros como estudiantes sepamos todos esos detallitos, porque más adelante al querer conformar o unirnos a algún tipo de sociedad, incluso o sea la sociedad de vecinos, pues es importante estar informados para que podamos ejercer y hacer valer nuestro derecho. No vamos a mentir que a lo mejor nos convenga, porque beneficio propio siempre se va a buscar. La sociedad se integra por hombres y mujeres que son seres racionales libres, no simplemente individuos que, pudiendo vivir aisladamente, se unen para la defensa de las fuerzas naturales. No, o sea, enfrente a otros enemigos. El hombre que se une en sociedad es un ser, como mencionó alguna vez Aristóteles, es de naturaleza social. Es decir, que por una parte necesita de la vida social para poder subsistir, pero por otra es un ser que se perfecciona al relacionarse con los demás. Además, la unión voluntaria de seres racionales en torno a un fin común es la definición adaptada. Menciona la necesidad de que el acuerdo que se establece sea eficaz para que exista una sociedad correcta. Esto postula pues el orden. Como ya lo pudimos ver, se distribuyen en el trabajo, se reparten los beneficios, se postula la existencia de una potestad o del gobierno más bien, que vigile el cumplimiento de esta sociedad y que vean que sigue existiendo tal orden como se plantea dentro de las leyes de sociedades mercantiles. Tanto así que pues es evidente que toda una sociedad, toda una moral de hombre requiere un orden para constituir esta unidad, como también lo necesitan potestad, en este caso pues es el Estado, ¿no? El gobierno, para que pues haga efectivo el orden, al mismo tiempo efectivo la unión que se está creando dentro de este ámbito en el sistema jurídico mexicano. Reconoce diferentes clases de sociedades, como ya lo había mencionado antes, que a mí la que me parece interesante fue la de sociedades anónimas, pero entre ellas las dentro de las mercantiles, claro está, atendiendo su irregularidad, estas sociedades son el objeto de que pues con este trabajo de disertación cualquier persona, incluyéndome como estudiante que estudia estos temas, así como incluso los empresarios que están intentando capacitarse para identificar y estudiar operaciones que se dice que derivan a constituirse y operar de las sociedades económicas, porque este es un nuevo siglo y vivimos en constante evolución,
y nosotros como futuros empresarios profesionales y especialistas requerimos de esta dirección en el ámbito económico-financiero con un amplio dominio de todos los aspectos en el área, siendo estos necesarios porque o seremos empleadores o seremos el empleado. Algo en lo que también quisiera hacer énfasis es que actualmente las empresas más importantes se organizan bajo la forma de una sociedad mercantil. Las exigencias de la economía de hoy en día nos imponen este tipo de asociaciones de capital o de capital de trabajo y de personas en empresas de tipo social. La creación de nuevas empresas y de nuevas ideas propicia dentro del sector que se sea más dinámico y competitivo para generar empleos y facilitar la creación de este tipo de asociaciones. Va a impulsar y facilitar nuestra entrada dentro de este mundo tan competitivo y estimulante en el crecimiento de la productividad y ayudará desde a elevar los niveles de empleo, a calidad de trabajo o de recursos financieros que se quieran generar. Y ya por último, me hubiera encantado hacer un tipo de actividad dentro de clase con el grupo, nosotros crear una sociedad mercantil para conocer el proceso de los problemas que pueden surgir, los beneficios que pueden surgir, las desventajas, porque considero que claro que ayuda a estudiar, leer, memorizar, pero la práctica va de mano con el conocimiento. Nada como saberlo porque lo has vivido. Espero adelante tener la oportunidad y ver si realmente estamos preparados. Analizando los temas anteriores, las sociedades civiles, también conocidas como organizaciones no gubernamentales, desempeñan un papel esencial en el ámbito social y político de cualquier país. Actúan en defensa de los derechos humanos y denuncian las violaciones de estos derechos. Su labor es vigilar, ayudar y prevenir la corrupción, el abuso del poder. Luchan contra la discriminación, la pobreza y otras desigualdades en la sociedad, impulsando la innovación en diversas áreas, desde la tecnológica, en educación y salud. Muchas sociedades civiles proveen servicios a comunidades marginadas o necesitadas, ya sea en forma de atención médica, educación, vivienda o ayuda humanitaria en los tiempos de crisis. Esas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas. En otras palabras, su importancia se refleja en la capacidad para impulsar cambios, y todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos asistido a alguna sociedad civil. Un claro ejemplo es cuando plasmo el apoyo en las comunidades necesitadas o marginadas. Es porque en mi comunidad de Puerto Mixteco existen hasta la fecha asistencia médica gratuita, apoyando a todas aquellas que lo requieran ese servicio sin ningún tipo de costo. Al igual que en muchos de los otros, al estar en contacto directo con las comunidades y comprender sus necesidades, proponen soluciones a los problemas sociales que hay que recordar que las sociedades. Ahora hablemos acerca de las sociedades civiles, conformada por ciudadanos comprometidos con causas diversas, desempeñando un papel fundamental en los valores, la defensa de los derechos y en la constitución de las sociedades más justas y equitativa. En primer lugar, las sociedades civiles actúan como defensas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que se encarga de vigilar y denunciar cualquier violación de estos derechos por parte de cualquier tipo de entidad, y actuar de esta manera le pone una presión para así garantizar que se respeten y se protejan los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. En este modo, las asociaciones civiles fortalecen la democracia y aseguran que las voces de todos sean escuchadas. Pasando al siguiente tema, sociedades rurales, la cual tiene bastante presencia dentro de nuestro país y tiene bastante importancia dentro del desarrollo del mismo. Por medio de ellas es donde se une el poder del pueblo y de estas comunidades para su propio desarrollo, y que nosotros como estudiantes y próximos administradores debemos tener conocimiento de ellas, así como de su funcionamiento. Por medio de ellas se desarrollan proyectos que tienen que ver con la obtención de beneficios de los bienes que principalmente le pertenecen al pueblo y no sean con fines de lucro, solo que unos cuantos. Se busca que también por medio de ellas se facilite el apoyo de gobiernos para que la gente del agrario y los que trabajan en el campo. De esta forma también se protegen predios, manantiales, recursos naturales, aunque no se garantía mismo, ya que a lo largo de la historia hemos visto cómo, que a pesar de estas sociedades, los dirigentes de las mismas son los que facilitan el saqueo o el mal uso de los recursos. Sin en cambio, lo que se busca entonces por el medio de ellas es que la misma gente
por ejemplo, trabajen en el campo, ya sean los mismos dueños o administradores de esos recursos, y con ellos impulsar el desarrollo de la economía de la región en cuestión. Es importante que exista una buena administración dentro de estas sociedades y que de estos dependa un buen desarrollo y el cuidado de estos recursos administrados por el pueblo, así como de entender el marco legal dentro de las cuales estas tienen que funcionar. Otro tema de suma importancia dentro del podcast fueron las pymes, pequeñas y medianas empresas, las cuales forman parte importante de la economía de nuestro país, en donde se busca que se clasifiquen esta base a través de un número de trabajadores y que en las que cuenten, así como los ingresos que tengan este formato de empresa, por llamarlo de esta forma. Es importante aportar el desarrollo de los sistemas económicos dentro del país, ya que por medio de esto se busca la competencia y el aporte del desarrollo de nuevas ideas e innovaciones dentro de las ventas y la producción de los productos, incluso el cambio constante de la misma. Precisamente ayuda a que el modelo del negocio de la misma se cambie, y esta cuestión del desarrollo económico-social son fuentes de trabajo directas importantes, ya que dentro de muchas no es necesario contar con estudios especializados dentro del marco en específico, y que en ellas ayude a los recursos económicos que lleguen de manera más efectiva dentro de la sociedad. Se divide de la siguiente forma: microempresa, empresas pequeñas y empresas medianas. Podemos encontrar este tipo de empresas como las más predominantes de nuestro país, y es común la creación de nuevas pymes, así como del término de estas dentro del mismo sistema económico. Es importante para nosotros conocer bien su funcionamiento, ya que es muy posible podremos ser nosotros quienes empiece un nuevo proyecto de emprendimiento y aporte de nuevas adecuada al país y nuestra sociedad con los trabajos que genere. Es importante mencionar que, por otra parte, la no regularización de las empresas pequeñas en nuestro país es impedimento importante para la correcta recaudación de los impuestos que éstas deberán tener para el desarrollo de México, ya que al ser unas empresas más predominantes en el país, por medio de ellas también es donde se puede captar los recursos que genera dentro de las mismas. Por ello es importante para mí hacer conciencia de la regulación en nuestras pequeñas y medianas empresas dentro de una sociedad. Aún que nuestro contexto político económico no sea siempre el correcto ni tome las mejores decisiones, debemos empezar a cambiar cada uno de nosotros, y que tengamos mejor presupuesto para desarrollar proyectos de infraestructura, de educación, de validad, de aprovechamiento de los recursos naturales a nuestro alcance, y con todo ello tendrá que venir un cambio radical dentro de la política de nuestro país. Bueno, esta ya sería la última conclusión de este podcast. Puedo concluir con estos temas que nos sirven de mucha ayuda, ya que hay a veces que nosotros como sociedad no las aplicamos. Por eso mismo llegamos a un mal conflicto. Tenemos que estar muy bien informados antes de realizar las cosas. Gracias a esta materia de derecho, nosotros como futuros administradores nos van a brindar de mucha ayuda, ya que nosotros tenemos que solucionar problemas que tengamos. En este caso, dentro de las sociedades civiles, me pareció muy importante toda la investigación que realicé, ya que me di a conocer que estamos como tal obligados a hacer cosas que a futuro nos van a ayudar, como en mi caso, ser una mejor administradora. Pero para ello lo hago, y es esforzarme para poder sacar adelante a mi comunidad. Comúnmente hay muchos problemas en mi comunidad que como tal no respetan cuando dan algún servicio, ya que eso da mala imagen a un trabajador e empresa. No importa de qué oficio tenemos. También mencionábamos que la sociedad civil está comprometida con el desarrollo y bienestar de la nación, y que permite a cualquier ciudadano con la simple intención de participar, sin importar la religión, costumbres, razas o la forma de la que cómo se expresan. Pero tal vez las características más sobrevivientes es que estas organizaciones son autónomas de Estado, participativas y demandantes. Pero en este punto debemos resaltar algunos aspectos negativos de la sociedad civil, como en que algunas ocasiones o cuestiones, la raza, el sexo, etc., que llegan a imponerse antes de cualquier disposición supuestamente democrática.
para poder pertenecer a una organización, aunque alguno no esté de acuerdo con alguna de las metas por las cuales se van a luchar. La sociedad civil es un gran fundamento ya que genera oportunidades de participación e influencia a todos los niveles de gobierno para así llevar a cabo el proceso desde un nivel bajo. Ahora menciono un dato muy importante acerca del marco legal. Estamos conscientes de que los derechos de las personas se deben ejercer sin violar las leyes. Hoy en día podemos observar como, por ejemplo, nosotros como estudiantes estamos respetando como tal el reglamento. Básicamente son sujetos obligados. Pero ahora hablemos de las sociedades civiles. Para nosotros es importante mantener el enfoque de identificar y responder a sus necesidades individuales en vez de insistir en ellos. Se adaptan a un método determinado la comunidad. Además, creemos importante desarrollar para tener una comunidad limpia y aprender que podemos lograr cambiarla, al igual que seguir adelante y demostrar que todos como sociedad podemos solucionar este problema. Esta es una experiencia valiosa que ofrezco a mi comunidad como un modelo de otros que pueden explicar. Ahora tengamos en cuenta el punto de sociedades de producción rural. Entre los principales problemas que mencioné que afectan a los agricultores, esta le falta los recursos como es la pequeña comunidad, no tienen mucha economía. Como tal, aparte tienen la falta de conciliación entre el uso de los recursos y su capacidad de productiva, lo cual trae como consecuencia el afecta a la tierra. Ahora gracias a las cosechas hemos avanzado, pero más al conseguir trabajo como agricultor. Como tal, han logrado en forma improvisada y nada debido a la iniciativa privada. En este sentido, los esfuerzos oficiales no han conseguido conciliar la capacidad específica de producción de los recursos físicos y humanos con su aprovechamiento racional. Los problemas o factores limitantes que el sector agrícola confronta para el desarrollo están mucho menos relacionados con el aprovechamiento del potencial de sus recursos, aspectos de solución relativamente fácil por mejoras tecnologías que con factores de políticas económica y planificación. Para el incremento y mejoramiento de la calidad, la producción cuenta con áreas donde es evidente que es favorable las condiciones que indican un alto potencial en el desarrollo. En estas áreas solo es preciso corregir deficiencias en infraestructuras y establecer condiciones aparentes para transformarlas de áreas productoras de materia prima en áreas con economía agroindustrial. Sin embargo, también es cierto que existe una gran parte del país con escasas posibilidades de desarrollar agricultura, ya sea por estar sus sujetos muy accidentados o una baja fertilidad inherente o por presentar otras condiciones que las hacen inapropiadas para sus usos agrícolas. Entre ellas, no obstante, existen algunas cuyos recursos pueden orientarse a otros tipos de desarrollo, como el forestal o el turístico. Por último, mencionaremos un poco de información del tema que me gustó bastante, ya que eso nos puede ayudar para crecer la economía de mi comunidad, que pequeñas y medianas empresas yo lo considero una fuente muy importante de empleo, especialmente en mano de la obra no capacitada, la cual no sería necesario encontrar una oportunidad en el mercado de las grandes empresas. Tengamos en claro que al momento de iniciar algún negocio siempre se empieza estructurando de una forma pequeña para que así se vaya desarrollando con el paso de los años, poco a poco. Y puede llegar a una gran empresa si ese es nuestro objetivo. Según la investigación realizada, una pequeña empresa como tal podemos hacerla con poquitos empleados y tener buenos resultados de la economía, ya que actualmente no solo es importante comprar el producto, sino ahora el mercado solicita un buen servicio y tener una buena atención hacia el cliente. Como tal, dentro de mi comunidad sería algo muy bonito que quisiéramos como al conocer nuevos productos
Y claro, a un buen precio, pero es importante tener el negocio no tan lejos para que a los clientes se les haga más fácil llegar. Recuerden, nunca dejes sola a tu comunidad de origen, siempre acompaña y hazla crecer. Muchas gracias por escuchar estas conclusiones y espero que les haya gustado este podcast.